Hoy día vamos a ver el módulo de producción en SAP Business One. Antes de entrar al sistema, vamos a entender un poco lo que hacemos en producción. En un proceso productivo podemos poner como ingreso materiales, materias primas, material de empaque, todo esto como artículos inventariables, y también podemos poner como entrada para un proceso productivo algunos recursos que no son inventariables, como puede ser la energía, mano de obra, la maquinaria y otros recursos que se podrían utilizar y que tienen un costo que queremos controlar en una orden de fabricación. Todas estas entradas de materiales y recursos que tienen un determinado costo van a entrar a un proceso productivo. En SAP Business One este proceso productivo es una caja negra. Van a salir del inventario de un almacén de materias primas o de un almacén de recursos, van a entrar al proceso productivo, en este momento van a desaparecer del inventario de SAP Business One, y una vez que este proceso productivo finalice, van a poder obtener productos semi-elaborados que podrían servir como entrada a otro proceso productivo o productos terminados que han finalizado, que ya se pueden vender al cliente o se pueden utilizar para alguna otra cosa. También es posible que dentro de un proceso productivo podamos obtener subproductos. Por ejemplo, si estuviéramos trabajando con madera, estuviéramos cortando madera para hacer algunos muebles, podríamos obtener como subproducto el aserrín. O podríamos pensar en un molino donde metemos grano, sacamos harina, pero también podríamos sacar como subproducto afrecho, que seguramente tiene un valor menor al valor del producto terminado. Todo esto lo podemos controlar dentro de SAP Business One. Y si se tratara de un semi-elaborado, podríamos ir a un segundo proceso productivo, donde este semi-elaborado más otros materiales y otros recursos podrían salir nuevamente al inventario, entrar a una caja negra, este proceso productivo 2, y salir nuevamente como un semi-elaborado o un producto terminado, y también podría generar este proceso algún subproducto. Todas las salidas de un proceso productivo vuelven a ingresar a un almacén de producto terminado con otra característica. Seguramente estos materiales y estos recursos han sufrido una transformación o probablemente un ensamblaje de partes para poder obtener estos semi-elaborados o productos terminados. Esto es básicamente lo que va a controlar el proceso en SAP Business One. Este proceso productivo lo podemos representar como una lista de materiales en SAP Business One. Una lista de materiales o una receta, donde todos los componentes, materiales y recursos se pueden poner como parte de una receta. Voy a pasar a la siguiente pestaña, que muestra una lista de materiales, donde podríamos decir que este semi-elaborado, con una cantidad, se produce. Para producir este semi-elaborado necesitamos una cierta cantidad de materiales. Estos materiales pueden estar definidos en alguna unidad de medida, en kilos, en litros, en unidades. Necesitamos definir la cantidad que se necesita para fabricar este semi-elaborado. Algunos recursos, como energía eléctrica, que podrían tener una cantidad de kilowatts hora, por ejemplo, como unidad, o podría tener alguna otra unidad que ustedes definan. La mano de obra, que se podría medir en horas hombre, o la maquinaria, por ejemplo, podrían definirse como horas máquina. Si ponemos todo esto en una lista de materiales, vamos a obtener un semi-elaborado. Esta es una representación en forma de diagrama de árbol, y a su vez, este semi-elaborado puede formar parte en otro proceso, en un proceso productivo 2, juntamente con otros materiales y otros recursos, en un producto terminado o un semi-elaborado. En el sistema podríamos tener varios procesos productivos enlazados hasta llegar al producto terminado, al producto final que queremos vender o queremos utilizar para alguna otra cosa.
Todo esto lo vamos a poder controlar en SAP Business One. Voy a ir a la tercera pestaña y el proceso productivo en SAP Business One va a empezar en la lista de materiales o en la receta, donde definimos cómo se debería hacer un determinado producto, con qué cantidades de cada material, de cada recurso. Una vez que esté definida esta lista de materiales, podríamos usar esta lista de materiales muchas veces en una orden de fabricación. En la orden de fabricación vamos a definir qué cantidad de producto terminado queremos producir y vamos a ver más adelante el sistema cómo calcula las cantidades, y esta orden de fabricación va a iniciarse como una orden planificada. Es lo que estamos planificando fabricar. Vamos a validar si tenemos el stock suficiente de los materiales y vamos a poder, una vez que validemos que tenemos todos los materiales, liberar la orden, que es el siguiente paso. Una vez que liberamos la orden, es como que estuviéramos entregando esta orden a la planta, al jefe de planta, para que inicie la producción. Una vez que esta orden ha sido liberada, va a entrar seguramente un área de almacenes, los almaceneros que van a poder entregar estos materiales a una orden de fabricación para poder iniciar el proceso. El proceso, como les decía, es una caja negra, no lo vamos a ver en SAP Business One. Dentro de la orden de fabricación vamos a ver los resultados del proceso. Y una vez que hayamos entregado y haya finalizado esta producción, vamos a poder recibir estos productos semielaborados o terminados en un almacén de productos terminados o de semielaborados. Finalmente, después de haber finalizado la producción y haber recibido estos productos, vamos a poder cerrar esta orden. Todo esto lo vamos a ver ahora en el sistema. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ir a SAP Business One. Si sigue mi pantalla, vamos a entrar al módulo de producción y lo primero que vamos a ver es la lista de materiales. En este documento lista de materiales vamos a seleccionar una lista que ya tenemos creada, este producto terminado 10. Este producto terminado 10 me dice que para hacer una unidad de este producto terminado yo necesito 2 kilogramos del componente 1, necesito 1 litro del componente 2, 10 kilowatts hora de energía eléctrica, 1 hora hombre de mano de obra, 1 hora máquina de la máquina 1, una bolsa de producto terminado 1, que es otro material que se utiliza en esta orden, y finalmente, fíjense, en cantidad negativa le estoy diciendo que voy a obtener 0.10 kilogramos de este subproducto 10. Entonces, esto es lo que yo necesito para fabricar una unidad de producto terminado 10. Entonces, aquí tenemos las cantidades, las unidades que hemos definido para cada uno de estos componentes, que son artículos, en algunos casos son artículos del SAP Business One, del módulo inventario, y en otro son recursos. Fíjense, en la fila 3, 4 y 5, el tipo dice recursos. Estos recursos forman parte de un nuevo módulo de SAP Business One que está a partir de las versiones 9, versiones anteriores no existía, y están en un dato maestro diferente al dato maestro de los artículos. Estos recursos son los no inventariables que habíamos mencionado: energía eléctrica, mano de obra, maquinaria, luz, gas, agua o algún otro componente que quisieran incorporar como un recurso. Otro punto que es importante en esta receta es el método de emisión. Si se fijan, cada artículo o cada recurso tiene definido un método de emisión, si va a ser manual o notificación. ¿Qué significa esto? Si está como manual, significa que alguien tiene que hacer la entrega de los materiales a una orden de fabricación. Un almacenero,
o alguien de producción tiene que decir, hemos utilizado tantas horas hombre de mano de obra, o se ha trabajado tantas horas en una determinada máquina. Si el método de emisión está en manual, esta información tiene que ser entregada durante el proceso productivo. Y si está por notificación, es una cantidad estándar que se va a consumir cada vez que recibamos este producto terminado desde una orden de fabricación. En este caso, no podemos, durante el proceso productivo o al finalizar el proceso productivo, indicar qué cantidad de un determinado artículo o recurso se ha utilizado. Simplemente el sistema va a descontar de forma estándar la cantidad que se haya definido en esta receta. Entonces, esto es importante. En el caso de los recursos, el sistema ya permite informar forma manual cuántas unidades de un determinado recurso hemos utilizado. En versiones anteriores, que no existía esta funcionalidad de recursos, me voy a cambiar a otra lista de materiales. Estos componentes tipo recurso, que no son inventariables, se tenían que definir como un artículo, se definían como un artículo de compra en el dato maestro de inventarios, y se tenía que definir con un costo estándar para este artículo, y solamente podía ser definido por este método de emisión de notificación. Este es un cambio importante a partir de las versiones 9, donde podemos entregar la cantidad exacta o indicar la cantidad exacta de un recurso que es utilizado. Y lo mismo va a pasar con el subproducto. En versiones anteriores se podía asignar un subproducto, se podía crear un subproducto como un subproducto de una orden de fabricación, pero no podíamos decirle la cantidad, sino que era una cantidad estándar que se creaba automáticamente. Esos dos cambios son importantes en las versiones 9, a partir de la versión 9 hacia adelante. Una vez que ya tenemos la lista de materiales, ya podemos iniciar nuestro proceso de producción, el proceso de transformación o ensamblaje, como habíamos mencionado anteriormente. Antes de iniciar este proceso de producción, les voy a mostrar uno de los reportes que existe en el sistema, que se llama informes de producción, informe de lista de materiales. Vamos a ver este producto terminado que habíamos creado como lista de materiales, y vamos a ver que este producto terminado nos muestra los componentes, por un lado, y por otro lado nos muestra que uno de los componentes, que es este producto terminado 1, forma parte de esta lista de materiales. A su vez tiene una lista de materiales. Fíjense aquí en nivel, tenemos el nivel 1 para el producto terminado número 10, nivel 2 para todos los materiales que entran en este proceso productivo, y en nivel 3 tenemos los componentes que forman parte de este producto terminado, que a su vez es una lista de materiales. Podemos anidar una gran cantidad de listas de materiales, dependiendo de por cuántos procesos productivos necesitamos pasar para llegar hasta el producto terminado. Vamos a volver ahora al módulo de producción, y ya tenemos creada nuestra lista de materiales, y vamos a iniciar la producción de este artículo producto terminado 10 con esta lista de materiales. Para eso vamos a entrar a la orden de fabricación. Vemos que hay algunos campos que necesitamos llenar. El primer campo se denomina tipo, y tenemos tres opciones dentro de tipo: estándar, especial o desmontar. La orden de fabricación estándar es la orden que va a utilizar una lista de materiales o una receta previamente creada. Tenemos también la orden de fabricación de tipo especial, donde el sistema no va a utilizar la lista de materiales que ya está creada, es más, va a dejar en blanco para que podamos crear los componentes y los recursos que consideremos necesarios para una orden de fabricación en particular. Incluso si está creada la lista de materiales, no la va a utilizar.
Y finalmente tenemos el tipo de orden desmontar que nos permite hacer el proceso inverso. Ponemos un producto terminado a una orden de fabricación y en vez de recibir un producto terminado, vamos a recibir los componentes. Esto es particularmente útil en algunos tipos de industria, por ejemplo, en una desarmaduría de automóviles. Podría utilizarse también en una industria, en la industria de la carne, donde podríamos poner el animal de forma entera y hacer un desmontaje para todas las partes que se comercializan después. Es una opción más. Y también nos va a servir este desmontaje para hacer el proceso inverso si hubiéramos cometido algún error en una orden de fabricación de tipo estándar. En esta capacitación o en este webinar vamos a trabajar básicamente con el tipo estándar, que es el que vamos a mostrar ahora. Lo primero que vamos a seleccionar es la lista de materiales que hemos visto hace unos minutos. Nos dice que necesita de algunos componentes que ya están definidos en esta lista de materiales. En cantidad planificada vamos a decirle qué cantidad de este producto terminado queremos fabricar. Entonces, si le decimos, por ejemplo, 10 unidades de este producto terminado, el sistema lo que va a hacer es multiplicar esta cantidad de 10 por la cantidad que estaba definida en la lista de materiales. La cantidad base es la cantidad que aparece en la lista de materiales y la cantidad requerida es lo que se necesita para poder fabricar 10 unidades de este producto terminado número 10. Lo que les decía al principio, esta orden aparece como una orden planificada, está en un estado planificado, todavía no se puede hacer nada con esta orden, no se pueden entregar componentes, no se pueden consumir recursos, está simplemente como planificada. Y aquí es donde el área de producción la vamos a crear. Vamos a mirarla nuevamente. Aquí es donde el área de producción o de planificación de producción va a mirar si existen las cantidades de cada uno de estos componentes. En realidad, el sistema va a controlar las cantidades de los artículos. Los recursos para el sistema son infinitos, pese a que hay una funcionalidad que te permite planificar o definir qué capacidad tienes de cada recurso en un periodo de tiempo. El sistema no va a hacer un control de estos recursos, va a ser simplemente informativa. Pero en el caso de los materiales, sí podemos ver que necesitamos 20 unidades y tenemos en stock 100.514 unidades que son suficientes para poder trabajar con esta orden de fabricación. Lo mismo con el componente 2, necesitamos 10 unidades y tenemos 100.779 en stock. Lo mismo el producto terminado, que es también inventariable. Necesitamos 10 unidades en stock y tenemos 100.004 unidades en el almacén 1 que nos van a permitir producir sin ningún problema. En el caso de los componentes no nos aparece un stock porque, como les digo, la capacidad para el sistema para efectos de estas órdenes de fabricación va a ser infinita. El control de la capacidad no lo van a poder hacer con esta versión de SAP Business One o con esta funcionalidad que trae SAP Business One, ya que es un módulo básico de producción. Existen extensiones de funcionalidad denominadas add-ons que pueden traer o mejorar la capacidad de controlar las órdenes de fabricación, incluyendo la capacidad de maquinaria, de recursos, pero Business One por sí solo de forma estándar no trae esta funcionalidad. Entonces, ya tenemos nuestra orden de fabricación planificada, hemos validado que tenemos los materiales suficientes, seguramente por fuera hemos validado que tenemos la mano de obra disponible por fuera del sistema
y que la maquinaria o la máquina 1 está disponible para su uso, entonces podríamos iniciar el trabajo. Si volvemos al Excel, habíamos dicho que primero necesitábamos definir la lista de materiales, segundo, crear la orden de fabricación en estado planificado, y el tercer paso es liberar la orden para poder enviarla a planta. Entonces, volvemos al sistema, y en el sistema, donde dice estado, vamos a liberar esta orden y la vamos a actualizar. Una vez liberada esta orden, la podríamos imprimir, la podríamos hacer llegar a la persona de producción, o la podríamos enviar por el correo interno que tiene SAP Business One a la persona que sea necesaria para que inicie la producción y solicite los materiales a los almacenes. Un tema más que les quería comentar: cuando ustedes crean una orden de fabricación, esta cantidad planificada se modifica en el dato maestro del producto terminado. Vamos a entrar al dato maestro del producto terminado, al dato maestro de artículo, nos vamos a ir a datos de inventario, y si se acuerdan, el sistema maneja el stock físico, maneja el comprometido, generalmente este comprometido apunta a órdenes de venta de clientes, pero también este comprometido va a apuntar a los componentes de una lista de materiales comprometidos en un orden de fabricación, y en este caso aparecen como 10 unidades pedidas. El pedido también se maneja a través de las órdenes de compra, pero las órdenes de fabricación también nos mueven esta variable que se llama pedido. Como hemos creado una orden de fabricación por 10 unidades, hemos creado una necesidad o un pedido de 10. Y por lo tanto, para el sistema va a aparecer como disponible con 10 unidades para cuando se finalice esta orden de fabricación. Por otro lado, el hecho de haber creado una orden de fabricación donde tenemos necesidad de estos componentes ha hecho que se comprometan estas cantidades. Si vamos a ver material o la materia prima 1, en datos de inventario, bueno, hay una cantidad gigantesca comprometida, podemos entrar con el botón derecho del mouse a ver la cantidad de ATP, y seguramente vamos a ver estas 20 unidades en la última fila que provienen de la orden de fabricación 139. Esta orden de fabricación me está comprometiendo 20 unidades del componente 1, y lo mismo para cada uno de los componentes que son materiales. Una vez que tenemos liberada la orden de fabricación, le hemos enviado a planta, seguramente Almacenes va a tener que hacer la entrega de estos materiales. Almacenes podría abrir la orden de fabricación, presionar el botón derecho del mouse y podría hacer la entrega de componentes. En la entrega de componentes nos aparecen todos los artículos que se hayan definido con el método de emisión manual, artículos o recursos, van a aparecer en esta lista. Si volvemos voy a cerrar aquí un momento, si volvemos a la orden de fabricación, acuérdense que había uno de los recursos que es energía eléctrica, que se había definido para ser entregado por notificación, es decir, de forma automática a una orden de fabricación. Entonces me deberían aparecer todos los otros componentes, el componente 1, el 2, la energía eléctrica, la mano de obra, la maquinaria y el producto terminado 1, cuando quiera hacer la entrega de estos componentes. No aparece la energía eléctrica porque esta se va a consumir automáticamente cuando se haga la recepción del producto terminado. En este punto podría entregar de repente solo los componentes que son materiales, porque todavía no sé cuántas horas de máquina, cuántas horas hombre se han utilizado en esta orden de fabricación. Recién estamos entregando los materiales para que se produzca. Vamos a crear esta emisión para producción solamente con estos 3 componentes que son materiales. Alguien de almacenes está haciendo la entrega. El sistema en este caso, en este ejemplo, nos está pidiendo el manejo de lotes para estos componentes. Vamos a asignar
los lotes que sean necesarios, actualizamos, tanto para la materia prima 1 como para el producto terminado 1, que es uno de los componentes de esta lista de materiales, y con esto puedo crear la entrega. ¿Qué ha hecho esta entrega? Esta entrega ha sacado estos materiales del almacén y los ha entregado a esta caja negra que es producción. Si vemos el asiento que ha generado esta transacción, vemos que ha salido materiales de la cuenta existencia y se han ido a la cuenta productos en proceso. Todo esto se configura obviamente en las ventanas de configuración de SAP Business One. A partir de este momento que han salido estos materiales ya no los vemos más en stock y están como productos en proceso. ¿Y de dónde salen estos valores? Este valor de 400 sale de la cantidad de cada uno de estos componentes multiplicada por el costo que tengan en almacén cada uno de estos componentes. El costo, en este caso de esta base hemos definido que cada uno de estos componentes va a trabajar con costo promedio ponderado y por lo tanto va a buscar ese valor que tienen en almacén, lo va a multiplicar por estas 20 unidades. Podemos ver, por ejemplo, en materia prima 1, el costo es de 5. Entonces, va a multiplicar ese valor de 5 por las 20 unidades y me va a dar un valor de 100 en existencias para este componente 1 y va a ser lo mismo para cada uno de estos componentes hasta llegar al valor de 400 bolivianos que están saliendo de inventarios y se están yendo a productos en proceso. Hasta este momento yo puedo entrar a la orden de fabricación y puedo ver un resumen. En este resumen puedo ver que tenemos un costo de componentes o de materiales, 400 bolivianos. Tengo un costo de recursos de 0 porque todavía no hemos entregado estos recursos. Y tengo una desviación de 400 bolivianos. ¿Por qué hay una desviación? Porque todavía no hemos recibido el producto terminado. Tenemos una cantidad planificada de 10 unidades y en cantidad completada tenemos 0. Supongamos que esta orden de fabricación ha finalizado, ha pasado por todo el proceso productivo, esta caja negra nos está entregando las 10 unidades de producto terminado, pero antes de informar que estamos entregando estas 10 unidades de producto terminado, sabemos también que ya se han consumido los recursos, la mano de obra, la maquinaria y la energía eléctrica que se ha asignado automáticamente. Entonces vamos a hacer una entrega adicional de componentes, que en este caso solamente corresponden a los recursos, porque inicialmente ya habíamos entregado todos los materiales. Aquí podríamos modificar estas cantidades, pero para efectos de este ejemplo las vamos a dejar tal cual. Aquí podríamos decir, en realidad no utilicé 10 horas, sino que utilicé 12 horas, o que no usé 10 horas máquina, sino que trabajé 9 horas máquina para producir esa cantidad de 10 unidades. En este caso vamos a dejar los valores tal como vienen. Y creamos la entrega de los recursos. Podemos ver el asiento y la entrega de estos recursos está relacionada con cuentas de costo, cuentas de gasto que hayamos definido para cada uno de los recursos y me está diciendo que ha rebajado 100 bolivianos de salarios, la mano de obra, contra productos en proceso, 20 bolivianos de beneficios sociales, también relacionado con la mano de obra, y 0.25 bolivianos de la depreciación de activos que habíamos configurado en algún momento. Lo que está haciendo el sistema es trasladar parte del costo que hemos cargado en el estado de resultados, el costo de salarios, el costo de depreciación de maquinaria, y
está llevando a productos en proceso para que después se pueda incorporar al valor final del producto terminado. Si volvemos al Excel, todos estos materiales y recursos tienen un costo que va a ser trasladado al costo del producto terminado o del semi-elaborado que estamos produciendo. Volvemos al sistema, cerramos esta ventana de asiento, cerramos la emisión para producción, vamos a volver a ver el resumen del orden de fabricación y fíjense que esta orden ya tiene adicionalmente un componente de recursos, que es la cantidad de recursos que hemos utilizado para esta orden. Aquí todavía no está la energía eléctrica porque esa se va a asignar automáticamente al momento de recibir el producto terminado. Hasta este momento tenemos una desviación de 520.25, que es la suma de los materiales más los recursos que todavía no han sido recibidos como producto terminado. ¿Qué hacemos aquí? Aquí seguramente entrará alguien del área de almacén de producto terminado y va a informar, o alguien de producción que está al final de la línea para informar que han producido una determinada cantidad de producto terminado y además va a informar que han producido una unidad de subproducto 10. Acuérdense que por cada unidad de producto terminado 10 que fabricábamos, salían 0.1 kilos de subproducto 10. En esta versión 9, también podría modificar la cantidad de subproducto que estamos recibiendo. Este subproducto tiene que ser configurado como un producto con costo estándar. Y del costo total de la orden va a asignar una parte al subproducto y todo el resto lo va a asignar a las 10 unidades de producto terminado. O sea, el costo de los materiales más los recursos va a ser asignado al subproducto en función al costo estándar que hayamos definido para este subproducto y todo el resto va a ser asignado al producto terminado. En este momento vamos a crear la recepción del producto terminado y vamos a mirar en el asiento que se ha generado un stock, la cuenta de existencias. Esta cuenta podría ser definida como existencias de producto terminado o existencias de semi-elaborado, eso se configura en el sistema, y ha descontado de productos en proceso el valor de 730.25. ¿Pero por qué 730 y no 500 y tantos que habíamos visto hasta hace un momento? Porque aquí ya he incorporado el valor de la energía eléctrica al momento de hacer la recepción del producto terminado. Entonces, me está dando un valor total de 730.25 en stock. Voy a volver a la orden de fabricación. Vamos a actualizar el resumen. Y fíjense que en cantidad completada ya me aparecen las 10 unidades. Y me aparece un costo de 720.25, un costo de 10 en subproductos. Esta desviación se debe a que hay 10 bolivianos en subproductos que se van a reconfigurar o se van a recostear una vez que cerremos esta orden de fabricación. Vamos a proceder ahora al cierre. Si vemos nuevamente en el proceso que habíamos definido para Business One, teníamos la lista de materiales, creamos la orden de fabricación, liberamos la orden, entregamos los materiales, recibimos el producto terminado y nos queda finalmente cerrar esta orden. Vamos a cerrar la orden, le vamos a cambiar el estado y vamos a actualizar el resumen. Y si se fijan, el producto ha quedado con un costo de 710.25 para las 10 unidades y un costo de su producto de 10 unidades. Esta desviación la ha trasladado al costo de los productos. Y si entramos al dato maestro del producto terminado 10,
y vemos el costo en el almacén 01, vamos a ver que es de 71.025. ¿Por qué? Porque está dividiendo los 710.25 del total de la orden, del costo de los materiales y los recursos, ha descontado los 10 bolivianos del subproducto y ha hecho la división entre estas 10 unidades para asignar el costo de este artículo. En este caso, esta orden es una orden perfecta, una orden que ha funcionado en un mundo ideal donde hemos dicho que íbamos a fabricar 10 unidades, hemos fabricado las 10 unidades, hemos entregado la cantidad de componentes materiales que habíamos definido y hemos utilizado los recursos que nos decía la lista de materiales sin tener ninguna variación. Esto funciona en un mundo ideal. En la mayor parte de las empresas productivas la cosa no funciona de manera exacta, ¿no? Generalmente sucede que tenemos que entregar una mayor cantidad de materiales porque ha habido algún desperdicio en la máquina, o que en vez de recibir las 10 unidades hemos recibido una cantidad menor, con la misma cantidad que teníamos planificada para hacer 10 unidades. Entonces, se podrían generar desviaciones. Inicialmente, SAP, y a partir de la versión 9, ¿sí?, va a costear estas unidades en función a lo que dice la lista de materiales que está cargada en la orden de fabricación. Y en una segunda instancia, cuando cerremos la orden de fabricación, estas desviaciones van a ir a incrementar o a bajar el costo del producto terminado, siempre y cuando el producto terminado todavía esté en el almacén de productos terminados. Si ese producto terminado ya no está en el almacén porque ya lo vendimos, ya lo entregamos a otra área, lo trasladamos de almacén, esa desviación se va a ir a una cuenta del estado de resultados. Al haber cerrado esta orden de fabricación, en este caso, como ha sido una orden perfecta, no ha habido una desviación y productos en proceso ha quedado en cero. Y simplemente hemos incorporado esos 10 bolivianos pero hemos bajado esos 10 bolivianos que se han ido al costo del subproducto, en el caso de esta orden perfecta. Vamos a hacer una orden más, como ejemplo, y en esa orden vamos a cambiarle las cantidades. Vamos a hacer una orden de fabricación para el mismo producto terminado 10. Para que sea más fácil de entender, vamos a eliminar el subproducto de esta orden de fabricación y simplemente vamos a dejar los componentes y los recursos. Los componentes materiales y los recursos. Vamos a crear esta orden, vamos a liberarla para poder enviarla al área de producción y le vamos a pedir a almacenes que entregue los componentes. Aquí podríamos entregar una mayor cantidad de componentes, porque ha habido un desperdicio entre el almacén y la entrada a la máquina, o porque la máquina nos exigió una mayor cantidad de materiales. Entonces, pondremos 3 unidades al componente 1 y mantengamos el resto de parámetros iguales. Vamos a entregar en una sola emisión los recursos y los componentes. Y creamos la orden, así seleccionamos los lotes para cada uno de los componentes y creamos la emisión para producción. Vamos a cerrar y vamos a ir al resumen. En esta orden de fabricación para una unidad hemos entregado una mayor cantidad de componentes o de materias primas y hemos entregado lo que decían recursos. Y vamos a hacer la recepción de esta orden de fabricación. Vamos a recibir una unidad de producto terminado. Y actualizamos este resumen. Fíjense que nos está diciendo que el costo de los materiales es de 45, el costo de los recursos es de 32.03 y el costo del
producto es de 7203. Este costo es el costo estándar a este producto, basado en esta lista de materiales, suponiendo que hubieran entregado estas cantidades requeridas. En una primera etapa, SAP Business One va a costear de forma estándar. Y la diferencia por haber entregado un artículo más se ha quedado en este detalle de desviación total por 5 bolivianos, que es el costo de una unidad de esta materia prima 1, de este componente 1. El costo de este artículo es de 5, por lo tanto, tenemos una desviación en esa orden de producción. ¿Qué va a hacer el sistema? Si mantenemos el stock en el almacén 1 donde hemos hecho la recepción del producto terminado, cuando cerremos esta orden, estos 5 bolivianos los va a llevar al costo del producto terminado. Entonces, en vez de tener un costo de 72.03, se va a incrementar o se va a revalorizar el costo a 77.03. Si sacáramos el inventario de esta unidad, ya no existiera más en este almacén, estos 5 bolivianos serían transferidos a una cuenta de resultados de desviación de productos en proceso. En este caso no vamos a mover material, simplemente vamos a cerrar esta orden y vamos a actualizar la orden. Y fíjense que el costo del producto real ahora es de 77.03 para este artículo en particular. Si vemos en el módulo de inventarios el informe de auditoría de stocks, vamos a buscar el producto terminado 10 y vamos a ver cómo se ha comportado. Podemos ver que ha habido una entrada de mercadería en la penúltima fila de 72.03 y ha habido una revalorización por la orden de fabricación de 5 bolivianos, dejando en 77.03 esta unidad de artículo. Obviamente el costo se va a promediar con el costo de la primera orden que hicimos y de todo el inventario que tengamos en stock. Esta es la forma que tiene SAP Business One para controlar un proceso productivo, para costear los materiales y los recursos y llevarlos al valor del producto terminado. Y de esta forma podemos ver cómo funciona este proceso en una orden de fabricación estándar. Muchas gracias por su tiempo, por su atención y estamos atentos a cualquier inquietud hacia adelante que tengan.